Buen día, mi nombre es Mario Polanco Coronado. El tema a desarrollar es la discapacidad en Colombia, en la cátedra de Inclusión Educativa, cuya profesora es la doctora Judith Castillo, en el programa Especialización en Estudios Pedagógicos de la Universidad de la Costa, Barranquilla 2020. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea de que soy libre e igual al nacer y todos los seres humanos deberían recibir el mismo trato. Mas, sin embargo, cuando una persona se encuentra en estado de discapacidad, este artículo no se cumple. Según la Convención de la ONU del año 2006, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La definición de la discapacidad ha ido permutando en los últimos 40 años. Inicialmente las concepciones del término se centraban en el individuo. En este parámetro nos encontramos primero con el modelo tradicional, el cual consideraba que la discapacidad era un conjunto de deficiencias y dificultades de ciertas personas de carácter permanente e inmutable en el tiempo. Y segundo, con el modelo de rehabilitación, el cual establecía a la discapacidad como un conjunto de rasgos o atributos relativamente modificables a través de la rehabilitación emprendida por profesionales especializados. Seguidamente surgió el movimiento de vida independiente y de aquí la concepción de la discapacidad centrada en el contexto. De esta perspectiva brotó el modelo social o constructivista, el cual plantea que la discapacidad descansa en la barrera que el contexto impone al sujeto de índole físico, social, actitudinal, institucional, etc. Sobre finales de la década de los 90 germinó una nueva concepción de discapacidad como el producto de interacción constante entre el sujeto y el entorno. En esta perspectiva se halla el modelo biopsicosocial que define a la discapacidad en términos de las particularidades del sujeto y la manera como éstas interactúan con diversos contextos. En la primera década del siglo XXI nació el modelo de calidad de vida, el cual define a la discapacidad como un continuo de posibilidades y deja de ser vista como una condición dicotómica, tener o no tener discapacidad. Se resaltan los apoyos naturales que precisan los individuos con discapacidad y factores situacionales más amplios. La contextualización de la atención educativa a estudiantes con discapacidad en Colombia utiliza varias fuentes. Una de las primeras fuentes son todos los documentos que ha producido el Ministerio de Educación Nacional, los cuales constituyen el marco orientador para ofrecer una educación de calidad a las personas con discapacidad. Como segunda fuente tenemos el sistema integrado de matrícula CIMAT. Este sistema ayuda a la gestión de los datos de los estudiantes que acceden a la educación formal en nuestro país y facilita la consulta de diversa información. En el caso de la discapacidad, permite identificar qué tipo de discapacidad presentan aquellos estudiantes que se reportan como tales. Una tercera fuente de consulta viene de 5 encuentros regionales realizados por el Ministerio de Educación Nacional, que se llevaron a cabo en 2016 con un total de 190 participantes de 5 ciudades, a los cuales asistieron expertos en discapacidad, maestros de establecimientos educativos públicos, representantes legales, directivos y demás. Una última fuente de consulta proviene de la revisión documental de 300 artículos y 150 libros de texto, 60 dirigidos a maestros y personal educativo, todos escritos por expertos reconocidos a nivel internacional por su trabajo en el tema de la discapacidad. Para concluir, se puede afirmar que Colombia ha realizado numerosos esfuerzos por lograr una educación de calidad pertinente, relevante y ajustada a las necesidades de los colectivos de estudiantes con discapacidad. Cuenta con un recorrido de más de una década y hoy en día ofrece atención educativa formal a un número importante de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Las premisas que caracterizan la discapacidad son las siguientes. Están presentes en todos los ámbitos y escenarios donde se desenvuelve la persona, afectan el funcionamiento cotidiano de las personas y su adaptación al entorno. No se refiere a la emergencia tardía de determinados procesos o funciones psicológicas. Supone el despliegue de diversos apoyos y adaptaciones no solo en el ámbito educativo, sino en la vida cotidiana y no emergen solamente por barreras de contexto.
Por todo lo anterior, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, las alteraciones de dificultades específicas en el aprendizaje escolar, los trastornos específicos de la adquisición del lenguaje y la emergencia tardía del lenguaje no son catalogadas como discapacidad porque no cumplen con las premisas fundamentales de la discapacidad, por lo tanto son consideradas como trastornos o alteraciones. La heterogeneidad de las clasificaciones sobre trastornos del neurodesarrollo es enormemente variada. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se puede decir que no constituye limitaciones o restricciones significativas que afecten el funcionamiento global de los sujetos o su adaptación al entorno. Mientras que las personas diagnosticadas con el trastorno específico del lenguaje por lo regular evidencian un funcionamiento cotidiano global semejante al de otros niños en su edad, escolaridad y entorno cultural. En lo que respecta al trastorno del espectro autista, a este se le considera como una discapacidad y esto se debe de acuerdo al nivel de afectación, el funcionamiento cotidiano y la conducta adaptativa que se presentan en las personas que lo presentan. Las alteraciones específicas en el aprendizaje escolar se refieren a un conjunto de dificultades estrechamente asociadas con la adquisición de ciertas habilidades académicas que no implican un detrimento en el funcionamiento cotidiano ni en la adaptación de los niños o jóvenes en quienes se diagnostican. Por último, se puede decir que las alteraciones en el aprendizaje no constituyen una discapacidad, puesto que solo se hacen evidentes cuando el niño o el adolescente debe enfrentarse al dominio de un cierto tipo de conocimiento que no puede adquirir.